Que el Señor le bendiga grandemente, que la paz de Dios esté sobre ustedes. Hoy quisiera hablarle acerca de este título que dice así: no opines, pero ámalo. Y se trata de la vida de Job, así como Job sufrió. Toda una gama de circunstancias pasó, sufrió dolor, sufrió enfermedad, perdió todo lo que tenía, o sea, los bienes, perdió su esposa porque se alejó de él, perdió sus hijos porque murieron. Job pasó por tantas cosas que realmente es digno de ¿qué? De tener misericordia, compasión de él. En ese momento hubo amigos que realmente fueron a donde estaba él. Y en vez de tener compasión, ¿qué hicieron? Empezaron a opinar, empezaron a cuestionar la integridad de Job. ¿Por qué Job pasó por tantas cosas? Pero no decir ni hablarle de las cosas pasadas que él hacía y de cómo era su integridad y lo bueno que era, sino por qué él le pasó toda esta cosa. Algo tuvo que haber hecho para que Job tuviera tanta desgracia. Por eso que en la vida uno no sabe lo que está pasando a las personas, sea un proceso que lo va a llevar a un nivel mejor de gloria o consecuencia del pecado que haya cometido en el pasado o en el presente que lo está conllevando a perder las bendiciones que Dios le ha dado. Pero eso solamente lo sabe Dios y Dios se lo puede revelar a él. Por tanto, no podemos opinar, no podemos juzgar, como Job, que le decía a sus amigos en Job 19:21, decía: vosotros, mis amigos, tened compasión de mí. Tened compasión de mí, porque la mano del Señor me ha tocado. Tenemos que aprender a tener compasión de las personas. ¿Cómo podemos tener compasión con las personas? Sencillo, en Romanos 12, del versículo 15 al 16, ahí está la respuesta. Dice así: gozaos con los que se gozan. Gloria a Dios, eso es bueno, eso es maravilloso. Pero ahí viene: llorad con los que lloran. ¿Acaso lloramos con las personas que están sufriendo, que están dolidos, que están pasando por pruebas, circunstancias, sea una circunstancia por el pecado o sea una circunstancia por un proceso que está pasando que Dios lo permite para llevarlo a un nivel mejor de gloria? ¿Estamos llorando o estamos opinando o estamos juzgando por la circunstancia, la situación que está pasando esa persona? Dice la palabra de Dios: sed unánime entre vosotros, ser unánime, estar ahí presente, decir: yo estoy contigo. Cuando tú quieras, que tú necesites una ayuda, un consejo o un favor, yo estaré aquí para ti. En lo que sea, estaré para ti. Tú siempre vas a seguir siendo una persona especial para mí, no importa lo que estés pasando. No importa las circunstancias, yo siempre voy a estar contigo, sin mirar las consecuencias de lo que está pasando, sino mirar cómo poder ayudar a esas personas de tal manera que pueda levantarse. ¿Con qué? Con amor, porque con amor todo se resuelve. Dice la palabra de Dios: no altivos. Muchas personas creen que nunca van a fallar, creen que nunca van a pasar por los mismos procesos que otros que son cristianos o han sido cristianos, han pasado por ese proceso. Yo pasé por eso siendo joven, mucho más joven, hace más de 6 años. Yo decía, veía las circunstancias, los problemas, como jóvenes o personas mayores caían en circunstancias, en el proceso. Yo decía: el Señor, ¿y por qué? Si son hijos tuyos y han estado bien y han estado contigo, pero no entendía. Pero tampoco decía: no, eso nunca me va a pasar. No, yo siempre ando ahí orando, ayunando, leyendo la palabra, haciendo todas las cosas que a ti te agradan. No, eso nunca me va a pasar. Hasta que llegó un momento que llegó las pruebas. Me pasó la prueba de Job sobre mi vida, hasta el punto que aprendí la lección. Y nadie está exento de pasar por las pruebas. Se hace prueba por proceso que te va a llevar a llevar un nivel de vida mucho mejor, pero tienes que perder ciertas cosas en tu vida para poder alcanzar otras cosas que es mucho más grande y que hay bendición. O pruebas por el pecado. Las consecuencias del pecado también trae condenación o consecuencia, la cual uno necesita reconciliarse con el Señor.
porque ningún cristiano está exento a que pueda caer también. Dice la Biblia que no importa las veces que caigas, sino las veces que tú te levantes. ¿Entiendes? Por eso que nosotros como hijos de Dios tenemos que tratar a las personas con amor. No mirar las consecuencias, lo que le está pasando, sino mirar cómo ayudarlo. Porque hay personas, la mayoría no saben cómo levantarse. La mayoría no saben cómo volver a reconciliarse con el Señor y a volver a estar en el reino de Dios. Por eso somos nosotros que tenemos que animarlo, tenemos que estar ahí, sin mirar lo que está pasando, sino mirando cómo, de qué forma podemos animarlo para que pueda volver a reincorporarse al reino de los cielos, al reino de Dios, en la iglesia, con el Señor. Esa es la visión, no juzgar a nadie ni lo que está pasando, sino ayudarlo con amor. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Acuérdense de los que están en la cárcel. Tenemos que andar, como dice la palabra de Dios, como si ustedes también estuvieran encarcelados con ellos. Tenemos que tener compasión. Jesús tenía compasión con todo tipo de personas. Y tener compasión es decir, wow, de verdad que me duele lo que está pasando y me gustaría también ayudarlo en las circunstancias que está, porque son ovejas que no tienen pastores, están descarriados y necesitan ayuda, no saben cómo salir. Y muchos pensamos que por sí solos las personas tienen que salir a resolver su propio problema en el Señor. No, Dios nos da la misión de ayudar a las personas. Un muerto no puede resucitar solo, no puede revivir. El muerto resucita o revive porque alguien lo ayudó. Por ejemplo, Jesucristo resucitó porque Dios mismo, el Padre Celestial, hizo que resucitase, aunque claro, Él es el Señor del Señor, el Rey del Rey, Él pudiera hacerlo por sí mismo, pero el Padre Celestial lo resucitó. Y en el tiempo del fin, ¿quién va a resucitar? Nosotros, los hijos de Dios. ¿Pero cómo? Porque Dios mismo nos va a hacer resucitar en gloria, en majestad, en poder, para estar en la patria celestial. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Que con nosotros, cuando aceptamos al Señor Jesucristo, no venimos muchas veces, la mayoría de las personas no vienen por sí solo, sino vienen porque alguien lo ha ayudado a ir a la iglesia, a buscar de Dios. Alguien lo ha ayudado a buscar del Señor. Son muy pocas las personas que tienen una gran necesidad porque el Espíritu Santo se lo pone y va y busca del Señor solo. Pero aún así necesita a alguien que lo ayude a encaminarse a estudiar la palabra, aprender a orar, aprender qué es lo que es el reino de los cielos, cómo bautizarse para recibir el bautismo del Espíritu Santo también. Y todas esas cosas se necesita que a alguien, un mentor, una ayuda, una persona que esté todo el tiempo con ellos. ¿Para qué? Para que puedan crecer, madurar y estar de victoria en victoria, de gloria en gloria. No estamos exentos de que nos pase circunstancias como Job. Siendo un hijo de Dios, él cayó en circunstancias extremas, pero no fue por el pecado, porque muchas veces pensamos que las personas que están sufriendo, están pasando por circunstancias, es porque está pasando por un pecado que cometió en el pasado o en el presente. Por eso tenemos que tener compasión. Aún así, las personas que están en la cárcel, tenemos que también tener compasión con ellos. También tenemos que tratarlo como si ustedes mismos pasaran por los mismos sufrimientos. Ahí está la clave, como si ustedes mismos, porque si ustedes no lo hacen de esa manera, tarde o temprano, la vida te va a cobrar factura y vas a pasar por una circunstancia que después tú mismo vas a decir, wow, como a Job, que sus amigos con sus opiniones los maltrataban. Tal vez no sea suficientemente fuerte para salir de la situación. Por tanto, no juzgue, ámalo, orando, ayudándolo, sin que se sienta avergonzado. Espero que entiendan que no es tratar con el pecado, sino tratar con el pecador. No es atacar al pecado, sino atacar realmente lo que le está impidiendo a que él salga a flote, salga adelante. Como en oración
y ayudándolo. ¿Qué podemos hacer? Ven, vamos a ir a la iglesia, no mirando lo que está pasando, sino vamos a ir a la iglesia, ve allá, vamos a hablar con el pastor para que ore por ti, para que te dé sanidad interior, para que te dé liberación, para que tú seas restaurado, transformado y tú puedas seguir de gloria en gloria. Y si esa persona se aparta, mantenernos como un amigo fiel sin tener que alejarnos de ellos, porque la religión muchas veces se hace de esa manera. Lo que hace es alejarlo, lo desecha y ahí se quedó en el olvido y entonces esa persona queda cada vez más dolida. ¿Por qué? Porque la religión lo abandonó. Y Dios no es Dios de religión. Dios no estableció una religión. Dios estableció un reino, un rey y su reino, y nosotros somos dentro de ese reino sus hijos, y nosotros tenemos que amarnos, estar unánime, estar juntos para que ninguno de nosotros podamos perecer ni caer en ninguna circunstancia, en ningún problema que pueda sobrevenir sobre nuestra vida. Nosotros tenemos que estar juntos. ¿Para qué? Para poder vencer toda tentación, poder vencer todas luchas, todos los problemas que nos va a sobrevenir. Este es el mensaje que le quería dar. Así que ama, pero no opines, porque opinar puede ser que caigas en pecado. Que el Señor lo bendiga.